Radio llega para asesorarte en la compra, venta, tasación y valorización de vehículos, para ayudarte a elegir la marca y modelo de vehículo que se deprecie menos al vender, porque ofrecemos vehículos seleccionados sin choques y siniestros y sin problemas legales. No faltan vehículos para vender. Vende el tuyo en www.carrosok.com. Rápido, fácil, 100% seguro. Esto y más en Carros OK, en la radio. Contáctanos en el WhatsApp 998 24 39 23 o por cualquiera de nuestras redes sociales y en la renovada tienda de nuestro sitio web www.carrosok.com. Autoridad Automotriz. Amigos, les saluda Juan Tabarra de Carros OK. Hoy día en Carros OK en la radio vamos a hablar de neumáticos, tipo de neumáticos y algunas características de estas para que ustedes tengan una información más amplia respecto a este tipo de componente automotriz, con la finalidad de que cuando acudan al mercado automotriz de componentes o de accesorios sepan exactamente qué neumático comprar para que no se afecten, porque todos tienen una variación diferente. Pero antes de iniciar el programa, quiero solidarizarme con el pueblo argentino. Desde aquí le envío mis saludos a todos nuestros seguidores en Argentina, y el acto deleznable es un acto totalmente reprochable, el intento del asesinato de la vicepresidenta de la nación argentina, expresidenta de esa nación. No se puede aceptar que por diferencias políticas o por lo que sea, no se puede atentar contra la vida de nadie. Bien, amigos, entonces el tema de hoy, neumáticos. Los neumáticos son los componentes más importantes del vehículo, que tienen en algunos casos duraciones diferentes dependiendo de la procedencia del vehículo. Hay vehículos que usan neumáticos coreanos, otros chinos, americanos, japoneses y de diferentes procedencias del mundo. Pero ¿cuál de ellos son los que conviene comprar? Este programa lo estoy haciendo como consecuencia de que uno de nuestros seguidores me hizo la consulta a través de nuestro WhatsApp, el 998 24 39 23, y le di por ahí algunos tips como para que pudiera tomar una decisión correcta respecto al cambio de su neumático, porque él estaba comprando a su camioneta una SUV que tiene. Me estaba comentando si valía la pena comprar neumáticos chinos. Los neumáticos chinos, la duración en promedio es de 30.000 kilómetros. En el caso de los vehículos coreanos, la duración puede llegar hasta 45.000 kilómetros. En el caso de los japoneses, llegan un poco más de 55.000 kilómetros, y en el caso de los americanos, en todos los vehículos que hemos vendido, la mayoría de ellos llega un poco más de 60.000 kilómetros. Si bien es cierto, el ciclo de vida de cada neumático es diferente, esto también redunda básicamente en el precio del neumático. Sin embargo, ustedes deben tomar en cuenta a la hora de elegirlo, porque en la consulta que me hacía esta persona, él me consultaba respecto a si valía la pena comprarlos o no, porque le habían dicho de estos neumáticos chinos que eran buenos y que sobre todo eran baratos, porque la mayoría, por ejemplo, en el caso de la camioneta SUV que él tenía, la mayoría de las SUV vienen con aros de 16 o 17, 18, 19 o 20 pulgadas, ¿no? Vienen con neumáticos bastante anchos y de buen de medidas grandes, ¿no? Y esto es determinante para que el precio se modifique. Un aro de 12 pulgadas cuesta totalmente diferente pues que un aro de 20 pulgadas, lo mismo que el neumático, ¿no? Entonces aquí
Por ejemplo, en el caso de este neumático chino que consultaba, no voy a decir el nombre realmente de la marca para no afectar a esta marca, pero tienen que tomar en cuenta ustedes, amigos, que los neumáticos chinos por ahí tienen algunas dificultades todavía. Si bien es cierto, han avanzado tecnológicamente en la parte automotriz, todavía por ahí hay algunos componentes que no son tan recomendables como para comprarlos, sobre todo si estos están cercanos en precios a otros que tienen una vida útil más larga. En el caso, por ejemplo, de estos neumáticos que esta persona me hacía la consulta, este seguidor de Carros OK me hacía la consulta, era porque le habían dicho que eran económicos realmente. Y en el caso de la camioneta que él usa, una SUV de aro de 16, de 17 pulgadas, en realidad no son baratos, pues los neumáticos, ¿no? Los neumáticos uno puede costar más o menos en promedio unos $200 o $150 para arriba, ¿no? Y estamos hablando que en un juego ya estamos entre 600 y $800, hasta un poco más, ¿no? Aquí tiene que ver también con el tipo de el modelo y la marca del vehículo, que obviamente varía según también la marca del neumático. Hay neumáticos que cuestan mucho porque tienen un nivel de fabricación muy bueno y que la rodadura es mucho mejor, lo que ayuda o se traduce en un mejor ciclo de vida del neumático. En el caso de estos chinos, le recomendaba que no los comprara porque cuando había recorrido una persona, por ahí habían algunos comentarios de que cuando había recorrido esta persona más o menos unos 200 kilómetros, los neumáticos se habían bajado, los neumáticos de adelante. Entonces, claro, uno puede llegar a una estación y ponerle aire a los neumáticos y normal, pero no se trata de eso, pues no, porque va uno a una zona lejos, en cualquier lugar del mundo. En Perú las distancias no son tan grandes como por ejemplo en otros países como en Estados Unidos, en Europa, ¿no? En Perú las distancias son cortas, uno recorre pues un promedio de 150, 200 kilómetros de repente cuando se va hacia el norte o hacia el sur del país. El caso de ir, por ejemplo, a Chincha, estamos hablando de 200 kilómetros, a Ica 250 kilómetros, si uno se va hacia el norte, a Huacho, Cuaral, Barranca, por ahí estamos hablando de Barranca, más o menos hay unos 200 kilómetros también, ¿no? Entonces, imagínense que uno salga con un vehículo y que en 200 kilómetros ya tenga que verlos porque ya se desinflaron, o sea, se cayó el nivel de presión de aire que tenía y eso puede ser peligroso, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen que tener mucho cuidado, amigos, porque no se trata solamente de comprar el componente porque este sea barato. Hay que tomar en cuenta el nivel de la garantía que tiene el neumático y también el tiempo de fabricación. Yo le recomendaba a nuestro amigo que nos sigue a través de todas nuestras redes y que me hace la consulta siempre por WhatsApp, el 998-2439-23, le recomendaba pues que se fijara también en la fecha de fabricación, en el neumático, en la parte de la banda, no en la parte de la área del rodado. Ahí hay una zona donde se verifica el año de fabricación y eso es lo que también tienen que tener en cuenta ustedes para que cuando vayan a adquirirlo se fijen que sea uno de renovación, que les permita, digamos, un ciclo de vida más largo, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si el neumático aparece ahí que ha sido fabricado en el año 2019, 2020? Eso significa que el neumático ha estado guardado mucho tiempo. Y un neumático que está guardado mucho tiempo, como es caucho, la mayoría de los neumáticos se agrietan. Entonces
Entonces, a la hora que pongan ustedes el neumático en la rueda, en el aro, ya sea de aleación o de fierro, y lo empiezan a caminar el vehículo, van a tener problemas porque se va a abrir esa llanta. Entonces no les va a servir para nada haber gastado de repente en un neumático que en apariencia era bueno o se lo vendieron barato, pero que de pronto lo van a usar tal vez un par de meses y eso ya no sirve, ¿no? Entonces no son baratos los neumáticos, hay que tener mucho cuidado en ese sentido para no afectarse. Entonces aquí le daba yo estas recomendaciones para que no compren solamente por el hecho de que este es barato, que casi siempre eso es lo que caracteriza pues a los neumáticos de procedencia china. Hay que ver el nivel de la durabilidad del neumático para decidirse por uno que, si bien es cierto puede costar un poco más, está validado por el hecho de que va a tener un ciclo de vida más largo. En lugar de que dure 30.000 kilómetros, ya estamos hablando, otro por ejemplo un coreano de 45, estamos hablando casi de la mitad de más de lo que brinda el otro. Y si uno camina en el año 10.000 kilómetros, ese neumático solamente le va a servir 3 años. Si una persona recorre mucho o recorre más o menos en un rango de 15 o 20.000 kilómetros, estamos hablando que el neumático en 15.000 le va a durar solamente 2 años y en 30.000 año y medio. Entonces va a tener que renovar otro juego de neumáticos. Entonces tomen en cuenta esto, sobre todo porque los neumáticos necesitan estar en buenas condiciones, porque si estos no están en buenas condiciones, ustedes pueden terminar afectándose y de repente sufriendo un accidente que Dios no quiera que ocurra, porque si van ustedes de repente con su familia, la exponen no se exponen solamente ustedes, no exponen solamente al vehículo, sino también exponen a su mamá, a su papá, a sus hijos, a todos, a su esposa, a sus seres queridos, ¿no? Entonces aquí hay que tener muchísimo cuidado con la elección del neumático, que es un componente fundamental en el vehículo. Voy a regresar en el siguiente segmento para evaluar los tipos de neumáticos que hay. Hay 3 tipos de neumáticos que se usan mucho, como aquí en Perú, por ejemplo, hay mucha gente que no conoce. En otros países se usan otro tipo de neumáticos también de acuerdo a las condiciones climáticas. En Perú no tenemos mucho frío, salvo en las zonas de la sierra. En la zona, por ejemplo, de la costa siempre pues se va a necesitar un tipo de neumático diferente, ¿no? Entonces, por eso voy a regresar en el siguiente segmento. No se pierdan el siguiente segmento, y las personas que quieren tener información estrecha respecto a lo que emitimos, suscríbanse a nuestro canal de videos en YouTube. Ahí dice suscribirse, denle clic en la manito y ya están dentro de la zona de Carros OK, porque este programa se emite por la radio y también por nuestro canal de videos en YouTube y por nuestro sitio web carrosok.com. En la zona tenemos una zona de la radio. Ahí tenemos una zona que también ustedes la pueden disfrutar si les gusta música. Tenemos música de diferentes géneros. Regreso. Carros OK, el magazine automotriz, llega para hacerte ganar dinero fácil y rápido. Con tu dato vale, compra, vende, tasa, valoriza tu vehículo e inmueble. Rápido, fácil y 100% seguro. Para chicas de todas las edades, tenías que ser mujer. Porque sabemos de carros, te ayudamos a elegir la marca y el modelo correcto, que te ayude a perder menos por depreciación. Todo esto y más en Carros OK, el magazine automotriz, con la conducción de Mili Barba y Juan Tábara Valladares. Un inmueble para vender, véndelo directamente a través de Carros OK, autoridad automotriz. Para desarrollar este segundo segmento de Carros OK en la radio, donde estamos hablando de neumáticos. Los neumáticos son los componentes, decía, más importantes
que tienen los vehículos. Si estos no se encuentran en buenas condiciones, es muy posible que por ahí tengamos algún tipo de problemas. Entonces hay que tomar en cuenta que los neumáticos tienen un nivel de vida determinado, y ya cuando se encuentran demasiado desgastados, pues hay que renovarlos para evitar problemas que pueden terminar afectando la vida de no solamente decía de quienes conducimos, sino también de nuestros familiares y personas queridas que llevamos en el vehículo. Aquí hay que tomar en cuenta, por ejemplo, los diferentes tipos de neumáticos que existen. Hay unos que son los AT. De repente hay mucha gente que solamente va al concesionario, a la tienda, a buscar el tipo de neumático y lo compra sin saber exactamente de qué se trata. Por ejemplo, aquí hay que tener mucho cuidado porque hay unos AT, los otros son los MT, y hay uno tercero que son los HT. Los AT son los todoterreno. Los MT son los neumáticos que están diseñados para zona de lodo o de fango. Y los HT son los que se usan para pavimento o para pista. Entonces, aquí es muy diferente cada uno de ellos porque la rodadura es diferente en cada uno de estos neumáticos, y eso tiene una relación estrecha con el nivel de durabilidad de cada uno de ellos. Las recomendaciones que yo hago a través de Carros OK es que ustedes cuando vayan al concesionario, vayan al taller donde hacen los servicios, y de repente ese taller les puede proveer de neumáticos, pregúntenle, por ejemplo, sobre los AT. Si ustedes están acostumbrados a viajar mucho fuera de la ciudad y están yendo no solamente por zona de pista, si en algún momento van a ustedes a entrar por zonas con mucha piedra, con mucho cascajo, o por zonas algo complicadas, si ustedes compran neumáticos, los HT, que son los convencionales, son los que todo el mundo tiene, que son diseñados solamente para automóviles, o que son diseñados también para algunas camionetas de repente citadinas, ¿no? Tal vez unas crossover o unas SUV pequeñas, pero son casi para ciudad. Entonces, si ustedes, por ejemplo, entran con el vehículo con este tipo de neumáticos, los HT, que son los que están diseñados o fabricados para zonas de pista, ¿qué va a ocurrir, por ejemplo, cuando entren a una zona de harto cascajo o con zona donde hay mucha piedra chica? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con esos neumáticos? Inmediatamente destruyen ustedes la cocada. ¿Y qué va a ocurrir? Obviamente que van a tener que lamentarlo luego, porque si los neumáticos estaban preparados para durar 45.000 kilómetros, en el caso de que fueran coreanos, estarían ustedes aligerando la vejez de los neumáticos, ¿no? Entonces, si ustedes le ponen este tipo de neumáticos, los HT, van a tener gravísimos problemas, porque eso se va como mantequilla. Cuando se den cuenta, si ustedes viajan mucho por la carretera y les gusta de repente ir a alguna zona de playa donde tienen que entrar a zonas algo complicadas, entonces el neumático va a trabajar demasiado y van a afectar ustedes la parte de la rodadura. Y eso significa que le acortan la vida útil a este neumático. Por eso es que necesariamente tienen que tomar en cuenta este tipo de tips que nosotros en Carros OK se los hacemos llegar
con la finalidad de que no se afecte. Pueden ustedes comprar cualquier carro a través nuestro o en el concesionario o en cualquier lugar. No necesariamente se trata de que sean ustedes clientes nuestros. Nuestro trabajo es hacerle llegar información para que ustedes no se afecten. En el caso de los AT, los neumáticos son diseñados o fabricados para que tengan una mayor durabilidad, porque la cocada o la rodadura es totalmente diferente a los HT. Entonces estos están diseñados para que se puedan usar tanto en la ciudad como en zonas algo complicadas. Entonces ustedes, por ejemplo, están yendo por la carretera y de pronto quieren entrar a una zona arqueológica, por decir, que acá tenemos, en Perú tenemos cientos de lugares arqueológicos, pero esas zonas no están asfaltadas casi siempre. Entonces son zonas sin asfalto. Si ustedes entran por esa zona sin asfalto con las llantas HT o con los neumáticos HT, van a destruirlas en forma inmediata. Las AT son las recomendables para poder entrar a ese tipo de terreno. AT, es decir, todo terreno, all terrain. Esa es la forma de uso del neumático, la forma de comprar el neumático. Cómprenlo considerando el uso que van a tener ustedes. Si ustedes no salen mucho a zonas de playa, no les gusta de repente hacer aventurismo, no les gusta desviarse de la pista, no les gusta salir de la pista, bueno, pues cómprense simplemente los HT, que son los convencionales, ¿no? Pero si ustedes están acostumbrados a también salir fuera de la ciudad y dirigirse a zonas algo difíciles, los AT son los ideales para que les dure más y no se desgasten con tanta rapidez y con tanta facilidad como ocurre con los HT. En el caso de los MT, que son los multi-rain o son los hechos para fango, ese tipo de neumáticos están diseñados para entrar al lodo, están diseñados para entrar a zonas de harto fango, como puede ser, por ejemplo, cuando uno viaja a la sierra en Perú o en cualquier otro lugar de América Latina, donde uno viaja por zonas que están muy complicadas, zonas con harto fango. Entonces, ese tipo, los MT, son los recomendables, porque van a tener una mejor adherencia al tipo de terreno donde ustedes están ingresando, y esto va a llevar a que el vehículo no ejerza una mayor presión, porque por ejemplo si ustedes usan el neumático MT en la ciudad, como son diferentes, es diferente la rodadura, además de generar un problema en el tema del golpeteo del vehículo, van a sentir ustedes que el vehículo golpea en exceso. Eso es por el tipo de neumático. Además de sentir ustedes ese tipo de vibración o de golpe en el neumático, lo que van a hacer es gastar un poco más de combustible, porque al estar diseñados para meterse a fango, para lodo, casi siempre uno le baja la presión del aire, igual que como por ejemplo cuando hacen estos vehículos que entran para off-road, por ejemplo. Ahí les bajan un poco el aire para que puedan ingresar con facilidad, porque si está con el nivel de aire demasiado, o como lo exige el vehículo de acuerdo al modelo y la marca, porque en cada catálogo del vehículo, en cada libro de servicios, ahí el fabricante especifica cuál es la presión de aire que debe llevar cada neumático. Incluso ustedes, al abrir la puerta del vehículo,
En la parte del costado de la puerta del conductor van a encontrar ahí una plaquita donde van a ver ustedes el tipo de neumáticos de su vehículo, si este es de 16 de medida del aro o si de 17, 18, el fabricante recomienda colocarle una cantidad determinada de aire a ese neumático. No puede exceder ni puede estar por debajo porque cada uno de ellos tiene ya, digamos, está predefinida por el fabricante. Entonces aquí tienen que tener ustedes mucho cuidado también en este caso. Esa plaquita también la pueden encontrar ustedes tal vez dentro de no solamente el libro de mantenimiento, sino también la pueden encontrar en la parte de la guantera. Ahí hay una plaquita que les va a indicar el tipo de neumático que usa el vehículo y cuál es en este caso, la medida del neumático, el perfil del neumático y el, el aro que lleva el vehículo, y frente a eso el fabricante recomienda una cantidad de aire determinada, con lo cual ustedes tienen que cumplir exactamente, porque también si ustedes conducen con los neumáticos con diferente presión de aire en cada uno de ellos, lo que va a hacer es avejentarlos de manera más rápida. Entonces tienen que cada vez que salgan del vehículo cerciorarse si estos están con la adecuada presión de aire para que no se afecten. Por otro lado, también se van a dar cuenta cuando ustedes conduzcan que el vehículo, la dirección está un poco dura, si de repente por ahí está faltando aire. Doblan a la derecha, doblan a la izquierda y van a sentir ustedes un poco duro ahí. Ahí se van a dar cuenta que el vehículo, que los neumáticos les falta presión de aire. Entonces lo que tienen que hacer es acercarse a un centro de servicio o a un lugar, a una gasolinera. Casi siempre ahí hay gente que tiene la posibilidad de ayudarlos para que puedan ustedes ponerle aire al neumático y evitar un desgaste prematuro que al final termina a ustedes afectándolos en su presupuesto. Como repito, los neumáticos no son baratos, dependiendo del modelo, la marca, la dimensión, el perfil y la medida del aro. Regreso en el siguiente segmento, amigos, para hablar de otros neumáticos, otro tipo de neumáticos que se usan en diferentes países del mundo de acuerdo al tipo de la temperatura. En Perú tenemos casi temperaturas, en algunos casos, por ejemplo, en el norte es casi siempre cálido, solamente en la sierra es algo frío, ¿no? Nosotros tenemos costa, sierra y selva. En la costa y en la selva siempre hay bastante calor, salvo en algunas zonas donde llueve permanentemente, llueve y hay sol, ¿no? Pero para eso ya pueden usar ustedes otro tipo de neumático en el caso, decía, que si la zona tiene mucho fango o es lodosa. Regreso entonces en el siguiente segmento, en la amigo. radio. Llega con el auspicio de Efecto Ambiental Responsabilidad Global. Olive Corp, integrante del grupo ganador Mejor Olivo París 2021. Jimena Tábara, Headhunter de todas, la mejor. Porque nos faltan carros para vender. Crea y administra tu cuenta en la tienda de Carros OK para comprar, vender, tasar, valorizar tu vehículo e inmueble, recibir asesoría para elegir el modelo y la marca que se desprecie menos y publicar tus productos y servicios. Rápido, fácil, 100% seguro. Te esperamos en todas nuestras redes sociales. Contáctanos al 998 24 39 23. Bien, amigo, ya estoy de regreso para desarrollar este tercer segmento de Carros OK en la radio, donde estamos hablando de neumáticos. En el primer caso habíamos mencionado
algunos de acuerdo a la duración, según la procedencia, la duración en kilometraje. En el otro habíamos comentado sobre el tipo de neumáticos, los AT, los MT y los HT. Y estábamos comentando de que los AT son mucho más funcionales cuando uno los usa tanto para la ciudad como en zonas algo difíciles o agrestes. En el caso de los HT, solamente si estos se usan casi siempre en zonas citadinas para que no se afecten ustedes y puedan tener una vida más larga o darle una vida más larga a los neumáticos. Y los otros que hablaba eran los MT, que son los dirigidos a zonas con fango o con lodo, con bastante lodo. Pero también hay otros neumáticos que son, por ejemplo, aquellos neumáticos conocidos como los de verano. Los de verano que tienen un compuesto de caucho o de goma determinado que genera un buen agarre y un buen manejo para conducirlo en caminos secos, igual como en caminos húmedos y en condiciones más cálidas. Es decir, hay zonas, como decía en el segundo segmento, por ejemplo en Perú, en algunos lugares, por ejemplo en Brasil también hay zonas en que uno está en la zona, por ejemplo, de Sao Paulo o en Río, hace mucho calor, pero también llovizna, llueve bastante, en algunos lugares igual, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, puede usar ese tipo de neumático que puede ser de verano, pero también hay zona que es lluviosa y que aquí, por ejemplo, se puede usar este tipo de neumático de verano porque está adecuado para caminos secos y también para caminos húmedos. En el caso de los neumáticos de invierno, que son, por ejemplo, los que se usan mucho en Estados Unidos y en Canadá, casi siempre en Perú no nieva, hace mucho frío, pero no nieva. Y en algunos lugares pues de América Latina, del Caribe, tampoco nieva, salvo por ahí uno que otro, ¿no? Pero casi siempre en Estados Unidos y en Canadá, por ejemplo, el frío sí es horrible, es espantoso, pero ahí nieva. Entonces ahí se usa otro tipo de neumáticos que son los de invierno. Y si ustedes, por ejemplo, usan un vehículo alemán, se van a dar cuenta que cuando el sistema lee la información, le va diciendo a ustedes si ustedes quieren cambiar a la posición de neumático de invierno, porque el vehículo tiene la capacidad de cambiarlo a esa posición para cambiar, digamos, a la situación de, en este caso, de una pista que puede ser mojada o que puede ser una pista muy fría, muy húmeda, demasiado cubierta con nieve o con hielo. Ahí es totalmente diferente, ¿no? Entonces, hay otros neumáticos que son los de toda estación, los neumáticos all season, que combinan características tanto de los de verano como los de invierno. Es decir, son como los vehículos híbridos. Estos también tienen una solución híbrida en este caso, porque se puede usar para ambas circunstancias. Por eso decía que hay algunos vehículos alemanes que uno puede ponerle en la situación de cambiar el neumático para invierno. Entonces uno hace simplemente el pase, como presiona el botoncito y listo, activa y se activa el neumático de invierno, que obviamente no lo tienen pues todos los vehículos de otras marcas, porque en algunos casos otros no tienen este tipo de tecnología, ¿no? La tecnología de los vehículos alemanes es alta y eso se condice pues con el hecho de tener también mayores costos, ¿no? En el caso de los vehículos americanos también tienen este tipo de tecnologías también, pero repito,
Los neumáticos toda estación o los all season son los que tienen este tipo de características dobles, por así llamarlo. Luego tenemos los neumáticos, los 4x4, que son los que usan algunas personas que tienen vehículos con tracción 4x4 para que la rodadura que tiene se use pues de manera más efectiva, ¿no? En terrenos difíciles, donde hay lodo, hay nieve, hay diferentes tipos de superficie de rodamiento que en algunos casos a veces está obstruida y que de usar un neumático convencional, un HT, por ejemplo, sería complicado ingresar, y tanto como usar un neumático, por ejemplo, como los AT. Ahí también se complica un poco porque los 4x4 tienen una tracción diferente, porque traccionan totalmente diferente en terrenos difíciles. Por eso, por ejemplo, cuando alguien entra también a zona con harta arena, es necesario buscar tipo de neumáticos adecuados para la arena. Hay gente que quiere entrar con su carro porque es una 4x4 y se va con el neumático convencional y de pronto se queda atollado y dice, pero ¿por qué? Si mi camioneta es una 4x4. Lo que pasa es que están entrando a esa zona complicada de arena donde en el momento que quiere hacer la tracción no permite traccionar correctamente y más bien cada vez que lo acelera el neumático se hunde mucho más, se hunde y ahí se queda totalmente atascado, ¿no? Entonces ahí la recomendación es que ustedes se tranquilicen. Si entran a una zona con arena y el neumático se atollaron ustedes, simplemente quédense tranquilos, no insistan porque van a seguir afectando al vehículo y este va a ir ingresando mucho más a la zona de arena y ya no lo van a poder sacar a menos que lo tengan que remolcar. En algunos casos hay que pedir ayuda para jalar a ese vehículo para sacarlo, pero lo recomendable es que no ingresen ustedes a zona de arena por el simple hecho de que de repente por ahí alguno de sus familiares, amigos, colegas de trabajo o cualquier persona que quiera ingresar simplemente por una cuestión de imitación no entren ustedes. Si van a una zona con harta arena, lo que tienen que hacer es buscar un tipo de neumático que se ajuste a ese tipo de territorio, porque la rodadura es totalmente diferente. Una rodadura, por ejemplo, en el caso de un neumático en zona de arena, permite que la arena pues la saque, o sea, tracciona de tal manera que no se queda, no se hunde el carro, o sea, el vehículo avanza, ¿no? Porque está traccionando de manera diferente. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando ustedes entran a una zona en la que hay harto fango, el fango les va a impedir a ustedes que el vehículo avance porque genera una mayor tracción. Y de repente pierden tracción ustedes. Hay vehículos que tienen sistema de control de tracción, hay vehículos que tienen la 4x4 y entonces tracciona diferente el vehículo y tranquilamente el carro sale. Pero si ustedes no usan ese tipo de neumático adecuado para el terreno exacto, entonces ahí van a tener graves problemas realmente, porque lo importante es que tengan ustedes este tipo de neumáticos. Justamente los programas los hacemos con esta finalidad, pues, ¿no? Para que ustedes tengan una información que de repente nadie se la dice, porque hay mucha gente, concesionarios, un montón de gente que está metida en este negocio de carros, simplemente les vende el carro y se olvidaron de ustedes. A nosotros no. Nosotros podemos venderle el carro, pero pueden pedirnos información respecto a los componentes, a qué usar, tal o cual cosa, y nosotros con mucho gusto los ayudamos a ustedes, porque esa es parte de nuestro sistema de asesoría gratuita. Es algo que lo hacemos con mucho gusto. Los neumáticos de verano son totalmente diferentes, por ejemplo, a los de invierno. Tienen un compuesto determinado que permite un agarre muy bueno cuando
decía, uno está en carreteras secas o mojadas, pero más cuando se trata de condiciones cálidas. Por eso se habla que son neumáticos de verano, a diferencia de los neumáticos de invierno, donde hay nieve, donde hay mucho hielo. Es otro tipo de neumático. Si ustedes vivieran en Estados Unidos o en Canadá, van a darse cuenta que los neumáticos para hielo son diferentes. Son totalmente diferentes a los convencionales. Ustedes se quieren meter a una zona con hielo, con un neumático convencional, el vehículo se va a hundir, no pueden. Entonces van a tener que usar otro tipo de neumático, que en ese caso ya es el de invierno. En el caso de los neumáticos de verano, el patrón del perfil es simple, básicamente. No tiene muchos surcos porque están diseñados para que por ahí pase el agua con mucha facilidad. De esa forma se maximiza la superficie del contacto con la carretera. Entonces esto genera que el vehículo traccione mejor y frene también mejor, justamente en los meses de verano, donde es más cálido y donde las pistas están más secas, obviamente, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, hay que tomar en cuenta también que cuando la temperatura ya es diferente, en el caso, por ejemplo, que baja a 7 grados centígrados, por ejemplo, en una zona donde hay mucho frío, el caucho ya se vuelve muy duro, ¿no? Entonces se vuelve duro y se quiebra. Por eso decía que ustedes se fijen también en el año de fabricación del neumático. Y esto hace que este neumático se malogra, se hace duro y se quiebra porque está diseñado para otra condición de temperatura, ¿no? El diseño del perfil ya es totalmente diferente porque no se ajusta a este tipo de pista donde están ustedes circulando. En el caso del neumático de invierno, tiene un buen agarre en carreteras donde la superficie está llena de hielo o de nieve. Por eso se llaman neumáticos de invierno. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando uno está circulando en carreteras donde están súper mojadas, hay bastante agua, o en condiciones de extremo frío, ¿no? Aquí, por ejemplo, el compuesto del perfil de los neumáticos es totalmente diferente, ¿no? Tiene más caucho y eso hace que no se endurezca cuando la temperatura baja a los 7 grados centígrados o por debajo de esa. Entonces, aquí no se quiebra. El caucho permanece más flexible y no se afecta, ¿no? Entonces eso hace que se reduzca la distancia del frenado, porque hay que tomar en cuenta también que situaciones de este tipo uno puede presionar el freno y no frena el carro dada las condiciones de la pista que tenemos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Lo que no se debe hacer es usar los neumáticos de invierno cuando estamos en verano, pues no, o sea, eso ya sería pues una irresponsabilidad. Entonces, sobre este tema y otros más voy a hablar en el siguiente segmento, porque todavía me ha faltado hablar de neumáticos, los All Season para toda estación, ¿no? Para que sepan ustedes exactamente qué tipo de neumáticos usar. Y también respecto a los neumáticos de los vehículos eléctricos, que espero que los 14-15 minutos que me quedan pueda detallarles con bastante amplitud este tema. Regreso entonces para hablar de neumáticos de toda estación y de algo de neumáticos de los vehículos eléctricos. Suscríbanse a nuestro canal de videos para que el sistema de YouTube los notifique cada vez que emitamos contenido que los va a ayudar a ustedes. Y si quieren comprar y vender un vehículo, en el 998-2439-23, porque necesitamos muchos vehículos, nos faltan para... Si eres como nosotros, que sabemos poco o nada de autos, llegó Carros OK Jan.
Aprendamos juntos sobre el sector automotriz. Hola amigos, soy Juan Tábara de Carros OK en Carros OK en la radio. Seguimos hablando de neumáticos. Hemos tocado diferentes puntos respecto a los neumáticos, la duración de cada uno de ellos de acuerdo a la procedencia, el tipo de neumático, los AT, los MT y los HT. Luego los neumáticos de verano y los de invierno. Ahora vamos a hablar de los neumáticos, los all season o para toda estación. Si uno revisa los neumáticos, en realidad no hay ninguno que uno podría considerar perfecto frente a una condición climática diferente, ¿no? Sin embargo, los de toda estación son mucho más funcionales porque combinan tanto como para el invierno y el verano, porque en el caso de los neumáticos, el agarre, si se usa en situaciones de nieve o de hielo, es imposible prácticamente, no tiene buen agarre. Y en el caso de los neumáticos de invierno, si se usan en el asfalto, sobre todo cuando este está muy caliente, el comportamiento del neumático también va a ser pésimo, va a ser malazo, ¿no? Entonces, no busquen ustedes afectarse por hacer alguna prueba por ahí de repente, no. Cada neumático tiene una característica diferente. Entonces aquí hay que adecuarse en función al tipo de clima que uno tiene, al lugar donde uno vive, ¿no? Entonces aquí hay que tomar en cuenta que los neumáticos de toda estación van a permitir prácticamente el equilibrio entre una zona muy cálida con pistas muy calientes o pistas demasiado húmedas, ¿no? Entonces, en este caso, ya uno tiene que ver el tema de saber exactamente definir a la hora que va al lugar a cambiar el neumático o el juego de neumáticos. Uno tiene que tener ya definido y tener claro exactamente para qué lo necesita y cómo es que va a conducir, de manera tal que pueda elegir el modelo del neumático correcto. Y la marca también es importante, tanto la marca como el modelo. Los otros neumáticos que no había tocado son aquellos con tecnología RAM-Flat. Los RAM-Flat son neumáticos que usan casi siempre vehículos de marcas premium. En este caso, estos vehículos no usan neumático de repuesto porque el RAM-Flat hace, digamos, las veces del neumático de repuesto o de auxilio. ¿Por qué? Porque el neumático, el RAM-Flat, si se pincha, si sufre un pinchazo, tiene la posibilidad de poder trasladarlo pues unos 80 kilómetros, ¿no? Y estamos hablando de que en 80 kilómetros tranquilamente uno puede tener lugar a encontrar una estación de servicio para poder recibir asistencia. Sin embargo, el hecho de que uno pueda ir con un neumático averiado o pinchado no necesariamente significa que uno se va a quedar con ese neumático pinchado, por muy RAM-Flat que sea. Si ese está pinchado, ya hay que cambiarlo, porque estos no se reparan. Es decir, no es como los neumáticos convencionales, ¿no? Estos RAM-Flat no se reparan. Y dicho sea de paso, son muchísimo más caros que los otros convencionales, porque están considerados como uno de los neumáticos de mejor tecnología. O sea, tiene, digamos, un nivel de avance muy alto, en este caso el RAM-Flat. Y eso es prácticamente el adelanto científico originado por la
industria automotriz, desde que nació el neumático hasta aquellos que pasaron desde los neumáticos diagonales hasta los radiales, y son prácticamente revolucionarios, han cambiado la forma de ver las cosas porque ya no hay necesidad de usar uno de repuesto, y tenemos la posibilidad de tener el auxilio caminando pues hasta 80 kilómetros. Por ahí algunos neumáticos, en algún momento alguien explicaba que esto podía llegar un poco más, ¿no? Pero la mayoría, pues algunas marcas, tal vez exagerando, decía que podía llegar hasta 200 kilómetros, pero estuvimos revisando por ahí algunos americanos y ellos dicen que pueden durar sin aire, ¿no? Por lo menos unos 80 kilómetros, ¿no? La verdad no he tenido ninguna experiencia con este tipo de neumáticos como para decir si duran pues 200 kilómetros, ¿no? Tal vez eso sea parte del exceso de que algunas marcas por ahí, por vender mejor o por hacer un mejor marketing de repente para su producto, de repente hasta pueden exagerar, ¿no? Pero en realidad los Ramflas son muy buenos, pero también muy costosos, ¿no? Y como dije hace un momento, ya no se reparan. Esto hay que botarlos, hay que cambiarlos por otros nuevos. Entonces, aquí hablaba también que los otros de los neumáticos, los 4x4, bueno, tienen un perfil diferente pues que los de los convencionales, ¿no? Porque aquí en este caso sí, los surcos son mucho más profundos. Por eso es que uno ve, por ejemplo, en las camionetas 4x4, los surcos se ve totalmente diferentes, y dependiendo también de la procedencia, el tipo del neumático es diferente, ¿no? Que esto ayuda pues a que cuando uno está en una zona con mucho barro, el neumático genere, digamos, esa tranquilidad que uno espera en situaciones complicadas para que no se afecte y no nos deje por ahí luego que se empantana el vehículo o se queda atollado, ¿no? Entonces, los neumáticos, si bien es cierto, tienen una mejor tracción, una tracción más dura, hay que tener en cuenta también, bueno, que hay que siempre revisarlos, ¿no? No por el hecho de que sean muy buenos, hay que siempre revisarlo para saber las condiciones en que se encuentran, y casi siempre cuando uno viaje a alguna zona complicada, bueno, pues uno tiene que ver el tema del aire, la presión de aire de los neumáticos, hay que chequearlo siempre para por ahí no complicarnos la vida por algo tan simple realmente, ¿no? Lo otro, que los neumáticos que ahora ya se están fabricando son aquellos que están dirigidos al sector automotriz de vehículos eléctricos, que aquí en el caso de los vehículos eléctricos, por tener un mayor par, o sea, hay una mayor, digamos, mayor torque, por así llamarlo. Claro, el par le da un mayor torque al vehículo. Eso hace que haya una mayor presión sobre los neumáticos. Esto significa que en el caso de los vehículos eléctricos, si bien es cierto, no tenemos que recambiar diferentes piezas, en el caso de los neumáticos, sí, el recambio podría ser mucho más rápido por el desgaste mayor basado en la mayor presión que se hace en los neumáticos en el momento que se activa el par o el torque completo al vehículo, ¿no? Entonces aquí también estos vehículos tienen una menor resistencia a la rodadura, y al tener una menor resistencia a la rodadura, le permite como una ventaja de ser más silenciosos y a la vez eficientes, ¿no? Entonces el vehículo eléctrico ha llegado realmente para cambiarle la vida a todo el mundo. Es un desafío realmente para todos los fabricantes ahora de neumáticos, porque ellos están acostumbrados a otro tipo de construcción de neumáticos. En el caso del vehículo eléctrico,
Ya hay algunas compañías que están haciendo prototipos, como por ejemplo para el caso de los que se están construyendo para los autobuses eléctricos, ¿no? Que pueden soportar incluso hasta 8 toneladas, porque esos autobuses son dirigidos al tránsito para llevar personas, ¿no? Entonces, aquí llevan, por ejemplo, hasta 8 toneladas y en este caso ya la forma de construcción se hace totalmente diferente a la que tienen los vehículos convencionales, ¿no? Porque tienen una carcasa mucho más fuerte, ¿no? Tienen una mayor densidad de alambre y tienen una mayor proporción del caucho que permite aumentar la resistencia a los cortes o a los golpes que puede tener o a las grietas que se pueden originar, con lo cual se mejora la vida útil del neumático. Se están haciendo muchas investigaciones al respecto sobre esto para ir mejorándole la vida al consumidor, porque en el tema automotriz la industria innova permanentemente. Este sector es uno de los más pujantes y uno de los más atrevidos, por así llamarlo, en el tema de la investigación y desarrollo. Investigan continuamente para hacer cambios que se traduzcan en un mejor desempeño y en un mejor performance para quienes usamos vehículos. Bien amigos, entonces aquí ya estamos hablando pues de cosas totalmente diferentes. En el caso de los neumáticos para vehículos eléctricos, el hecho de que tenga ya la industria un avance sobre el trabajo que se está realizando para usar este tipo de tecnología que lleve a que se desacople el motor de las ruedas mientras el vehículo está en reposo, así como por ejemplo tenemos algunos vehículos que tienen un buen nivel tecnológico en el caso de que uno se acerca a un semáforo, el vehículo entra en hibernación. En el caso de los neumáticos ya se está trabajando esta tecnología para que también el motor se apague y se reinicie instantáneamente, ¿no? Sin problemas, y eso significa que se desacopla pues el motor de las ruedas mientras ese está, digamos, en reposo. Entonces de esa forma tiene una mayor seguridad frente al peso y por lo tanto pues genera una mayor eficiencia. Bien amigos, entonces la próxima semana vamos a seguir hablando más del tema automotriz. Las personas que quieran comprar y vender un vehículo porque nos faltan para vender, nos pueden ubicar en el 998 24 39 23. La verdad no tenemos preferencia por ninguna marca. Estamos buscando ahora vehículos que tengan rangos de $2,500, $3,000, $3,500 o $4,000, pero que se encuentren en buenas condiciones, que puede ser por ejemplo los Toyotita Corona, los Toyotita Tercel, puede ser también por ahí algún Peugeot, un 306 que son económicos realmente, los Honda Civic que son muy buenos, los Subaru Legacy, las Station Wagon. Si tienen ustedes esos vehículos que en realidad son muy buenos, nosotros en Carros OK los necesitamos. Vehículos que sean antiguitos del año 98, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, que realmente son económicos, pero que se encuentren en buenas condiciones, nosotros lo necesitamos. También, por ejemplo, los Toyota, los Corona o los Avensis, luego que han salido, han resultado muy buenos esos Toyotas. Si ustedes tienen por ahí algún Toyota Corona 95, 96 motores, esos motores son ya motores de 2 litros. Algunos vinieron, los más antiguos, ya motores 1700, motores 1800, pero los 95, 96, 97, por ahí 98, ya son motores de 2 litros. Si ustedes lo tienen para vender, nosotros lo necesitamos. En el 998 24 39 23 nos pueden ubicar o a través de nuestro sitio web en carrosok.com, donde tenemos todas las redes que ustedes usan. A través de ellas ustedes nos pueden ubicar
para informarnos al respecto. Más rápido por el WhatsApp, el 998 24 39 23. Regreso con ustedes la siguiente semana. No olviden suscribirse a nuestro canal de videos en YouTube y pueden este programa también revisarlo a través de nuestro sitio web en Carros OK en la radio, que ahí lo tenemos para que ustedes lo puedan revisar con tranquilidad. Regreso la siguiente semana.